all aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to ChurchillMortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit ChurchillMortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. If you're a last-minute gift shopper, then Instacart is your holiday rescue app this season. No more tracking packages, no more trips to the post office, and no more Christmas gifts arriving in February. Instead, you can just download Instacart to order gifts like beauty, tech, and gourmet goods from local stores and get them delivered in as fast as 1 hour. Plus, right now, you'll get free delivery on your first 3 orders. This offer is valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Must be 21 plus to purchase alcohol where available. $2.7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues la verdad es que el día de hoy me da muchísimo gusto verlos a todos, poder seguir aprendiendo, poder seguir compartiendo experiencias y sobre todo para aquellas personas que nos ayudan a seguir viéndolos, por ejemplo, el doctor Máximo Carvajal, a todos los panelistas que están aquí, Iris, Guillermo Malpica, muchas gracias por ser parte de la comunidad de Hagamos un Trueque, me da muchísimo gusto verlos. ¿Cómo está, doctor Máximo Carvajal? Muy bien, y gusto de acompañar a Guillermo en la tarde de hoy. Sí, pues la verdad muy contentos que el día de hoy, como siempre, qué mejor de escuchar, aprender a esos seres maravillosos que la vida te pone para poder cultivar el conocimiento, la humildad y todo lo que un ser humano pueda compartir. Y pues tengo la suerte de contar con todos los panelistas que están aquí, de Hagamos un Trueque, que hace una hermosa comunidad, pero también con el ponente del día de hoy, que lo considero mi querido amigo Guillermo Malpica. Muy contentos de que nos acompañes. Bienvenido, Memo, ¿cómo estás? Gracias, Daniela. Pues muy contento de estar otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Ya es mi casa, así que contento de volver a casa. Pues el tema del día de hoy muy interesante. Sin duda, todo lo que son el comercio digital nos ha cambiado completamente cómo compramos nuestro estilo de vida. Así que el tema del día de hoy es persiguiendo el futuro, comercio digital en los TICs de México. Así que, bueno, pues estamos muy interesados en escucharte. Pero antes, permíteme, por favor, escuchar un dato peque del trueque, por favor. El dato peque del trueque del día de hoy: las empresas IMEX certificadas en IVA-IEPS y la obligación de presentar el aviso de ampliaciones de acuerdo con las reglas y criterios publicados por la Secretaría de Economía. Bueno, el 9 de mayo del 2022 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Este acuerdo entró en vigor el día de su publicación, salvo algunos transitorios. Y en principio tendríamos que referirnos al artículo 26 del decreto IMEX, que establece que las empresas a las que se les autorice un programa IMEX deben de proporcionar a las dependencias, la Secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria la información que éstas les soliciten, y siempre y cuando esté relacionada con el programa que le hayan autorizado. Con respecto a estas nuevas disposiciones de comercio exterior, la Secretaría de Economía en el título tercero, que se refiere a los programas e instrumentos de fomento, particularmente al capítulo 3.2 de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, por sus siglas IMEX, se adiciona una nueva obligación que vamos a encontrar en la regla 3.2.19. Y en esta tesitura se advierten que esta regla nos va a reflejar que las empresas IMEX certificadas deben de mantener actualizado el expediente relacionado con su certificación, que las empresas que se consideran certificadas son aquellas que cuentan con un registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y IEPS y que haya sido emitido por el Servicio de Administración Tributaria. Y que en este contexto la obligación consiste en que se informe la autoridad administrativa por medio de un escrito libre en donde
donde se envíe al citado correo electrónico sobre las ampliaciones que esté realizando esta empresa. En términos del artículo 6 bis del decreto IMEX, nos va a disponer diversas facilidades para las empresas IMEX y aquellas que cuenten con la certificación, y de manera particular, fíjense bien, la fracción segunda que establece que pueden eximir o dispensar la obligación de tramitar la ampliación de materias primas y productos finales, pero adicionalmente se establece que este beneficio no es aplicable para las mercancías sensibles con excepción de las empresas que sean certificadas. En este aspecto, las empresas certificadas en IVA y EPS para importar mercancías sensibles para sus procesos productivos o de servicios al amparo de su autorización, fíjense bien, requieren efectuar ante el SAT el trámite de complemento de la ficha 118/LA, autorización para importar temporalmente mercancías listadas en el anexo 2 del decreto IMEX o en el anexo 28 o en ambos del anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior para el 2022. Aquí es necesario que las IMEX certificadas en IVA e IEPS identifiquen las mercancías sensibles y cumplan con las obligaciones. ¿Con qué? Con la finalidad de mantener activo su programa IMEX y de no verse afectados en el inicio de un procedimiento de requerimiento o, en su caso, de cancelación de su citada autorización. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Pues la verdad, un tema muy importante, algunos cambios que debemos de aplicar las empresas IMEX, las certificadas en IVA y EPS, así que si quieren volver a repetir este dato peque, los invito a que lo vean a través de nuestra página de TLC Magazine México, que es muy importante. Y bueno, pues para darte la palabra, Memo, me gustaría leer tu semblanza, si me lo permites. El maestro Guillermo Malpica Soto tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. A partir del 1 de octubre del 2020 es subsecretario de Industria y Comercio del Estado de Puebla. Anteriormente fue director general de American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey. En el gobierno federal se desempeñó como representante comercial de la Secretaría de Economía de la Embajada de México en Washington. En este cargo dirigió desde Estados Unidos los esfuerzos de cabildeo, apoyo a las negociaciones y la defensa de los intereses en México en materia comercial. También participó en negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, como jefe negociador en los temas de servicio, inversión, energía y movilidad temporal. Anteriormente fue director general de Comercio de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía Federal, consejero en la Misión Permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra y responsable de asuntos económicos en la representación de la Secretaría de Economía en Ottawa, Canadá. Desde esas distintas posiciones participó en la formulación de la posición en México en diferentes foros y como negociador en todos los tratados de libre comercio en los que México participó, la OMC, la OCDE, la LADI, APEC, las negociaciones de TISA, de Alianza del Pacífico y la modernización del Telecuem y el TPP. Después TIPAD, por mencionar algunos relevantes. También dirigió la negociación de acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones de México con Singapur, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Haití, Arabia Saudita, Qatar y Ucrania. Es integrante de la lista de expertos en México ante la OMC para los temas de comercio, de servicios e inversión. Es licenciado de Economía por la Universidad de las Américas Puebla, maestro en Estudios Internacionales en el TEC de Monterrey y doctorante en Políticas Públicas en esta misma casa de estudios. Memo, bienvenido. Es un honor tenerte aquí en tu casa en Hagamos un Trueque. Muchas gracias, Daniela. Y muchas gracias a todos por conectarse. Un gusto siempre ver a los amigos de este grupo de amantes del comercio internacional, intercambiar opiniones. Doctor Carvajal, como siempre, un gusto saludarte. Voy a hacer una presentación sobre un poco la historia de la negociación del comercio digital en México. El título es básicamente la conclusión de mi presentación. Entonces, bueno, vamos a verla y después volvemos al título. Voy a compartir mi pantalla y ahí creo que ya la deben estar viendo. Voy a hacer la presentación. Perfecto. Persiguiendo el futuro, comercio digital en los TLCs de México, ¿no? Primero que nada, vale la pena mencionar que en algunos primeros ejercicios se le llamaba sobre todo comercio electrónico y después ya se le llama de una manera mucho más uniforme comercio digital. La verdad es que ahora se usa de manera indistinta. En algún momento quería hacer una distinción entre lo que se comerciaba por plataformas digitales, pero que era físico,
y de lo que se comerciaba por plataformas digitales, pero era digital, ¿no? Digital o físico por plataformas digitales. Comercio electrónico era en un principio lo que se comerciaba por plataformas digitales, pero era físico. Después ya básicamente son términos que se usan de manera indistinta y se usa cada vez más comercio digital, más que comercio electrónico. ¿Qué tenemos acá? Pues una lista de los tratados que tiene México en vigor, salvo el primero, que ya no está en vigor, porque pues ya entró en vigor el TEMEC. Y como pueden ver abajo, en rojo, estos son todos los capítulos de servicios que tenemos en nuestros tratados. Y pongo comercio digital en comercio de servicios porque así es como se le asignó, al menos en México, al equipo negociador, ¿no? O sea, comercio de servicios. Pueden ver aquí que tenemos un primer ejemplo en el Tratado Único con Centroamérica. En este caso, cayó todavía en la responsabilidad del negociador de comercio de mercancías. Es un capítulo inicial sobre algunos temas de comercio electrónico, sobre todo lo que se refiere al tratamiento del comercio de mercancías físicas cuando es a través de plataformas digitales. Esto es muy inicial, y después ya en nuestros tratados más modernos, en Alianza del Pacífico, Panamá, el TPP, después TIPAT, TEMEC y Telecuem, ya tenemos capítulos cada vez más robustos de comercio electrónico o comercio digital. Entonces es simplemente para tener un panorama de dónde están estas disciplinas en nuestros tratados. Después voy a mencionar algunos otros temas que no están en nuestros tratados, o más bien otros tratados en los que México no es parte y que también vale la pena comentar sobre el tema de comercio electrónico. Antes de ello, algunos números. Como decía Daniela, el tema de comercio digital cada vez es más importante en nuestras transacciones diarias. ¿Quién no hizo compras en línea durante la pandemia, ¿no? Creo que fue básicamente el boom, ¿no? Todo el mundo hizo un incrementó sus compras en línea durante esta pandemia. Según la Asociación Mexicana de Ventas Online, hacen un estudio anual sobre ventas online, y el estudio de 2022 dice que el comercio digital en México creció 27% en 2021, llegando a 401,000 millones de pesos. Esto es más o menos 20,000 millones de dólares. Antes de la pandemia, digamos, de 2018 a 2019, el comercio en línea, comercio digital en México creció 8%. Después, en la pandemia, creció una barbaridad, creció algo así como 80%, de 2019 a 2020. Fue un crecimiento brutal. En todo el país, en todo el mundo, el comercio digital en el 2020 creció algo así como 27%, y en México creció el triple que eso. Entonces, los números de la pandemia en comercio digital son completamente irreales, ¿no? Así que, pero no solamente ahí, sino que simplemente si vemos las cifras de cómo va creciendo el comercio digital desde sus orígenes hasta la fecha, siempre han tenido unas tasas de crecimiento importantes, ¿no? No tan espectaculares como la de 2020, pero siempre importantes. Por ejemplo, en 1994 prácticamente no existía el comercio digital, ¿no? Casi no había comercio digital. Unos meses después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al señor Jeff Bezos se le ocurre, después de leer unos informes sobre el crecimiento del comercio a través del Internet, se le ocurre fundar una empresa, unos meses después de la entrada en vigor del Telecán, que se llama Cadabra, lo que después se llamaría Amazon, ¿no? Entonces, si vemos los números de comercio digital de 1994 a 2014, los primeros 20 años, creció de 0 a más o menos 1.3 billones de dólares, ¿no? Entonces, siempre ha tenido un crecimiento espectacular el comercio digital, ¿no? Y en México es uno de los 5 países con mayor crecimiento en el mundo, al menos con estas cifras del año pasado, ¿no? Entonces, que parece mucho, ¿no? Pero en realidad todavía no es la mayor parte de las ventas al por menor, ¿no? O sea, el retail todavía es mayoritariamente presencial, ¿no? O sea, el 11% de las ventas totales en México de retail son de comercio digital. Este 11%, es un poquito más bajo que el promedio. Creo que el promedio mundial es algo así como 19%. Y hay países, el país principal en comercio digital
actualmente es China, que tiene como 44% del total de su comercio al por menor es en línea, ¿no? Entonces, 44% de China, más o menos 19% del mundo y 11% de México. Bueno, pero está creciendo de una manera muy acelerada en México, de los países en donde más crece. Entonces, lo que esperamos es que ese 11% vaya siendo cada vez un número más grande. ¿Qué se sigue reconociendo? Voy a minimizar aquí esto. Ajá. Los consumidores digitales continúan reconociendo en el comercio digital ¿qué cosa? Bueno, primero los beneficios de la entrega a domicilio, evitarse ir a las tiendas físicas y tener acceso a inventarios exclusivos a través de un canal digital. Esto sigue siendo, como digamos, el motivador para comprar en línea, ¿no? A la pregunta específica de qué es lo que hace que la gente compre en línea, se contestó en este estudio de 2022, tener diferentes métodos de pago, 50%, la seguridad en un 82%, la seguridad es importante para detonar el comercio digital, el nivel de información anunciada, esto es cuánta información sabemos del producto, ya que no lo podemos tener físicamente, cuánta información podemos tener del producto, eso es 43% en el nivel de importancia, y la necesidad de una entrega más rápida, 46%. ¿Qué pasa con el comercio electrónico en México? Las principales modalidades en materia de mercancías, digamos, es comercio de comida a domicilio, moda y electrónicos. Y después siguen otros importantes como cultura, juguetes, belleza y cuidado personal, electrodomésticos, muebles, deportes y herramientas. Los últimos 4, esto es electrodomésticos, muebles, deportes y herramientas, son los que más crecieron en el año pasado. Si vemos los servicios, hablando de servicios a través de comercio digital, el principal obviamente son los servicios bancarios, 80%, los servicios de suscripción, a plataformas digitales de contenidos, por ejemplo, 79%, pago de servicios 75%, telecomunicaciones 71% y viajes y transportes 64%. Y el mayor crecimiento estuvo en los servicios de espectáculos y eventos y en los servicios de movilidad urbana, ¿no? Los Uber y estas otras, ¿no? Lyft y todas ellas. Esos son algunos números para situar al comercio electrónico en México y en el mundo. ¿Qué buscamos en las negociaciones? Bueno, hablando, por ejemplo, del TEMEC, recordarán ustedes que los países del TEMEC, cuando estaban preparándose para la negociación, sacaron algunos objetivos o metas para la negociación. Estados Unidos, porque su ley así lo requiere, lo sacó como un mes antes. México sacó no objetivos, sino cuáles eran las prioridades, más o menos 15 días antes, y Canadá sacó sus prioridades un día antes, ¿no? Yo creo que es inteligente, pues, no decir qué quieres en una negociación antes de que empiece la negociación. Entonces, bueno, estuvo bien, ¿no? Por Canadá y por México. Entonces, México sacó prioridades, no dijo exactamente qué quería en cada uno de los capítulos, y dijo, las 4 prioridades de México para esta negociación del TEMEC son aumentar la competitividad regional, hacer un comercio más inclusivo y responsable, tener mayor certidumbre jurídica y tener disciplinas modernas, ¿no? Disciplinas acordes a la economía del siglo XXI. O sea, el comercio digital cae en la prioridad de modernización del tratado, ¿no? Un poco para situar este capítulo específico del TEMEC, el capítulo 19, en su contexto de negociación. Bueno, ¿qué buscamos en el capítulo? Como pueden ver, el comercio electrónico no necesita que le ayudemos, ¿no? Que los gobiernos le ayuden a crecer. Entonces, con eso en la mente, básicamente el enfoque de la negociación es cómo quitamos barreras al crecimiento natural que está teniendo el comercio digital en el mundo. Es decir, un enfoque de mucha ayuda al que no estorbe, ¿no? Sí. ¿Cómo quitamos cosas para que el comercio crezca de manera natural? Donde hay regulación en los países que impide el crecimiento del comercio digital. Es eso a lo que se dedican los capítulos de comercio electrónico. Yo creo que es un enfoque adecuado, porque primero porque lo que digo, ¿no? El comercio digital no necesita que lo promuevas de ninguna manera, que solito está creciendo y muy bien. Y segundo, pues porque normalmente la negociación de los tratados se queda estática por algunos años como un instrumento legal, y el comercio digital pues está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces,
atender temas específicos, demasiado específicos, podría ser caer en la obsolescencia de manera muy rápida, ¿no? Entonces, a lo mejor un enfoque de dejemos crecer esto de manera natural es un enfoque mucho más sostenible en el largo plazo, ¿no? Digamos. Bueno, hay algunas excepciones y ahorita las vamos a ver. Pues el objetivo del comercio electrónico, de los capítulos que tiene México en diferentes tratados que vimos ahí, es eliminar obstáculos al comercio, fomentar la economía digital. Y acá esto es importante, no es lo mismo economía digital que comercio digital. Economía digital obviamente es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con el uso de la digitalización en las actividades económicas en general. El comercio digital se refiere solamente a las transacciones comerciales a través de transmisiones electrónicas, ¿no? Entonces, la economía digital es un concepto mucho más amplio que incluye, por ejemplo, gobierno electrónico, digitalización de las operaciones de las empresas, o sea, digitalización en su operación, no en sus operaciones de comercio, ¿no? Entonces, es un concepto mucho más amplio. Preservar la integridad de la información confidencial y la seguridad de las transacciones por Internet. Esto tiene que ver con la preocupación que veíamos en el reporte del AMBO de la mayor preocupación por la seguridad, ¿no? Y establecer un marco de cooperación de largo plazo entre los países para promover el intercambio de información y las experiencias exitosas relacionadas al desarrollo de políticas que fomenten el uso del comercio electrónico. Para México, simplemente el objetivo era asegurar las condiciones que permitan que el comercio electrónico siga creciendo y siga siendo una fuente de oportunidad para el fomento de la economía digital, el desarrollo, la innovación y la creación de pymes. Hay una enorme oportunidad para las pymes a través del comercio digital, porque de alguna manera hace mucho más barato, mucho más sencillo llegar a todos los rincones del planeta, para aquellas empresas que no tienen una estructura muy, muy grande para promover sus exportaciones, o no tienen grandes equipos en la parte legal, no tienen grandes equipos en diferentes áreas, más allá de su razón de ser, de lo que producen o de los servicios que prestan. Entonces, hay una enorme oportunidad para las MIPYMES a través del comercio digital. Ya existía el comercio electrónico como concepto, pues no tanto. Ahorita vamos a ver, cuando veamos un poquito de la OMC, qué es lo que existía. Ya existía el concepto de Internet en las negociaciones anteriores al Internet. Sí, fíjense que curiosamente, antes de que le llamáramos Internet, que es pues, por donde se mueve el comercio digital, antes de que existiera el Internet, ya existían servicios como los que utiliza el Internet y ya se negociaban en los instrumentos comerciales internacionales. O sea, desde el GATS, desde la Ronda Uruguay, cuando se negocia por primera vez servicios de telecomunicaciones, ya había unos servicios que son básicamente lo que hoy llamamos Internet, aunque en ese entonces todavía no se concebía como Internet, ¿no? Entonces, desde 1986 hay servicios de conmutación de paquetes, que es básicamente lo que hace el Internet, ¿no? Junta datos de un lado, los hace paquetes, los encripta, los manda al otro lado, se desencriptan y se ofrecen, ¿no? Transformando. Esa es conmutación de paquetes. Ese servicio ya existía desde la Ronda Uruguay. México tiene compromisos en telecomunicaciones en conmutación de paquetes, por lo tanto, cuando nace el Internet, pues nace ya teniendo compromisos en la OMC, ¿no? Entonces, ya había entonces necesidad de tener alguna discusión sobre el comercio incipiente, comercio electrónico incipiente, desde los 90s en la OMC. Bueno, ¿qué hacemos en nuestros tratados? Primero, no definimos qué es comercio digital. Fieles a nuestra tradición de no definir lo que le da título a los capítulos, así como no definimos qué es un servicio, tampoco definimos qué es el comercio digital, sino que definimos qué es esto, ¿no? ¿Qué es un producto digital? ¿Qué es lo que se comercia al final del día, ¿no? Y tenemos esta definición que es básicamente todo aquello que se puede reducir a una señal digital y que se comercie, ¿no? Para hacerle honor a las dos palabras que forman comercio digital. No incluye la representación digitalizada de un instrumento financiero como el dinero, ¿no? No incluye eso, la definición de producto digital. Pero es prácticamente cualquier cosa, un programa de cómputo, un texto, un video, una imagen, una grabación, que esté codificado digitalmente, ¿no? Que se pueda transformar en cadenas de ceros y unos.
y que se pueda comerciar, ¿no? Que haya una transacción comercial alrededor de eso. ¿Cuáles son las principales disposiciones? Si me tuviera que quedar con 4 artículos de nuestros capítulos de comercio digital, me quedaría con estos 4. El primero es libre flujo de información. La información, para que pueda crecer el comercio digital, debe ser capaz de moverse a través de las fronteras. Por supuesto, cuidando la integridad de la información personal, la seguridad de la información, en fin. Pero sí debe ser capaz de moverse. Parece una obviedad, pero hay países que restringen de alguna manera el flujo de información, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros y muy explícitos en que los capítulos de comercio digital contengan un artículo que dé por hecho, no que dé por hecho, sino que especifique que se necesita el libre flujo de información. Puede haber casos en los que el libre flujo de información se restrinja de alguna manera por razones temporales o por razones particulares, pero no como una política sostenible. Segundo gran artículo, no restringir la ubicación o el establecimiento de servidores. El modelo de negocios del comercio digital establece pues, que puedes estar básicamente en todo el mundo, ¿no? Y como puedes estar básicamente en todo el mundo, pues puedes tener datos de usuarios y de operaciones de esos usuarios de todo el mundo. Entonces no es eficiente tener servidores en cada país en donde tienes operaciones de comercio digital. Si yo soy Amazon y tengo operación en 200 países, no es eficiente tener servidores con la información de cada uno de los países en ese país, ¿no? Algunos países, algunas economías, sobre todo asiáticas, tenían o tienen todavía en sus leyes el requisito de que si vas a hacer comercio digital en ese país, los servidores con la información de los clientes y las transacciones tienen que estar en ese país. Esto es contrario al modelo de negocios del comercio digital. Hace muy cara la operación del comercio digital mundial y además hace riesgoso el mantener la información, ¿no? Normalmente estas grandes empresas mundiales de comercio digital tienen unos cuantos centros de servidores en el mundo, en lugares muy seguros, muy bien resguardados contra cualquier desastre natural, con condiciones estables de temperatura y de humedad y unos búnkers, ¿no? Básicamente, unos cuantos regionales. Entonces no tiene mucho sentido tener servidores en cada país. Entonces los capítulos dicen, bueno, no debes tener en tus leyes la obligación de tener la localización de tus servidores en el país, ¿no? Se llama de manera coloquial este artículo, no localización forzada de servidores. Tercer artículo que me parece muy importante, la no imposición de aranceles a las transmisiones electrónicas, incluyendo contenido electrónico. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de comercio internacional de mercancías a través de físicas, a través de plataformas digitales, obviamente se puede cobrar un arancel por el medio portador, digamos, ¿no? Si tú compras, por ejemplo, un software, ya casi no se usa de esa manera, pero si tú compras un software y te lo mandan en una USB, te deberían cobrar a lo mejor, si es que amerita cobrar un arancel, por la USB, no por el contenido, ¿no? Entonces no se deben cobrar aranceles a los productos digitales, ¿no? A las transmisiones electrónicas. Esto se discute desde hace muchos años en la Organización Mundial de Comercio y no se han logrado poner de acuerdo en si debe ser algo permanente o debe ser algo temporal. Entonces lo que hacen en la OMC es que cada vez que hay una conferencia ministerial, que es este órgano superior de decisión de la OMC, en donde se reúnen cada 2 años más o menos todos los ministros de comercio de la OMC, en estas conferencias ministeriales normalmente deciden hacer una moratoria a la imposición de aranceles a los productos digitales. Y se ven hasta la próxima conferencia ministerial y deciden si extienden la moratoria. Y así la han estado haciendo por años, ¿no? Entonces, extienden la moratoria cada 2 años en las conferencias ministeriales, mientras que muchos países como México, en nuestros capítulos de comercio digital, ya dijimos, ya no vamos a estar teniendo moratorias y simplemente no nos vamos a cobrar nunca aranceles a los productos digitales. Es decir, nacen libres de aranceles los productos digitales y así se quedan para siempre. ¿Cuál es el debate? ¿Por qué la gente a veces no? ¿Por qué algunos países dudan en hacer esto de manera permanente? Bueno, pues el desarrollo de la tecnología puede llegar a un punto en el que, imaginando, no sé, una evolución muy rápida de la impresión 3D, imaginen eso,
que después la impresión 3D pueda ser llevada a la producción en serie y que entonces ya todos los productos que crucen las fronteras lo hagan a través de transmisiones electrónicas, ¿no? Que ya no cruce absolutamente nada de manera física, ¿no? O la gran mayoría de cosas no crucen más que de manera digital, ¿no? Muchas mercancías que se puedan imprimir en impresoras 3D, pues ya no pagarían aranceles y eso representaría quizá una merma en los ingresos de los países que cobran aranceles hoy. Entonces, algunos países tienen dudas sobre si es hacer permanente esta moratoria. México y la mayoría de sus socios comerciales ya no tienen esa duda y ya no cobran aranceles para siempre. No es una moratoria, sino es un artículo fijo en el tiempo que dice que no se cobran aranceles. Y cuarto, trato no discriminatorio, como todos los capítulos de acceso a mercados de los tratados, ¿no? Acceso a mercados de bienes, acceso a mercados de servicios, acceso a mercados de compras de gobierno, acceso a los flujos de inversión. Todos estos capítulos de acceso tienen un principio de no discriminación. Igual el capítulo de comercio digital. Ahora, el capítulo de comercio digital no se lee solito, ¿no? No es autocontenido. Obviamente todo lo que tiene que ver con acceso a los mercados de bienes y de servicios está cubierto en los capítulos de acceso a mercados de bienes y acceso a mercados de servicios de nuestros tratados y más estas disciplinas para cuando eso sucede en una plataforma digital, ¿no? Entonces este capítulo es complementario a los capítulos de acceso a los mercados que tienen nuestros tratados en cuanto al acceso a los mercados se refiere. Y bueno, atento a sus preguntas también si estoy siendo demasiado complejo. Algunos otros artículos. Bueno, aquí una explicación de cada uno de estos cuatro. No me voy a meter demasiado en esto. Pero básicamente pues tienes una... Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Un reconocimiento de la reglamentación nacional. Siempre se hace eso, ¿no? Los países son libres de hacer como le quieran hacer para regular la transferencia de información, pero se debe permitir, ¿no? Se debe permitir la transferencia electrónica de datos. Y después alguna posibilidad de excepción. Siempre es esta la arquitectura de este tipo de disposiciones, ¿no? O sea, tú eres libre, pero no tan libre, pero tienes alguna posibilidad de tener una excepción, ¿no? Así es más o menos la arquitectura. Entonces hay libertad en la transferencia de datos. ¿Se puede restringir de manera temporal en algunos casos? Sí, cuando esto para lograr algún objetivo de política legítimo, ¿no? Siempre que la medida no sea un medio de discriminación arbitrario o injustificable o una restricción encubierta al comercio. Esta frase es muy común en las excepciones, ¿no? Es decir, yo te permito hacer ciertas excepciones por razones importantes, ¿no? Por objetivos legítimos de política. Vamos a pensar que yo soy una isla y que quisiera tener todos los datos de las transacciones comerciales que hago a través de mis servicios hospitalarios. Pues sí, de alguna manera dentro de mi territorio, ¿no? Dentro de la isla, ¿no? Que no salgan ni entren porque si hay algún problema físico, a lo mejor me cuesta más trabajo recuperar los datos, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Por razones de objetivo legítimo de salud, ¿no? O un objetivo legítimo de cuidar la vida, ¿no? Esos son objetivos legítimos de política, por ejemplo. Pero no puedes abusar de eso, ¿no? Es decir, no puedes hacerlo con el pretexto, no puedes ser proteccionista y poner esto de pretexto, ¿no? Eso es lo que dice en términos coloquiales esta frase muy usada de que no sea un medio de discriminación arbitrario o justificable o una restricción encubierta al comercio, ¿no? Una disguised restriction to trade.
El de ubicación de las instalaciones informáticas, básicamente tiene, ya que estoy hablando, aquí estaba hablando en la slide anterior del artículo 19. Cuando hablo del artículo 19 algo, estoy hablando del capítulo 19 de comercio digital, por lo tanto estoy hablando del TEMEC. Y cuando pongo como ejemplo el artículo 14 punto algo, estoy hablando pues obviamente del capítulo de comercio digital del TIPAT, ¿no? Que es el capítulo 14. Porque el capítulo 14 del TEMEC es el capítulo de inversión. Pero bueno, mezclé un poco los capítulos entre el TIPAT y el TEMEC porque me parecían más claras las redacciones de los artículos que estoy explicando. Entonces, ningún país puede, esto es lo de no ubicación forzada de servidores, lo que les conté, así se lee en el artículo. Esa es la redacción textual de ese artículo de no ubicación forzada de servidores. Lo de los aranceles se dice de alguna manera, como lo ven aquí en el capítulo 14.3, no vamos a cobrar aranceles, es decir, derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas, pero sí puedes poner otro tipo de impuestos internos, tarifas u otras cargas sobre el contenido transmitido electrónicamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Pues sí te puedo poner otros impuestos domésticos, ¿no? No te voy a cobrar aranceles, pero te puedo poner otros impuestos domésticos. Entonces, a lo mejor la pregunta de si cobrarle impuestos a las plataformas digitales como Netflix, que estuvo en debate hace algunos meses, o cobrarle a Uber impuestos, si eso era compatible o no era compatible con nuestros tratados. Yo diría que hay que revisarlo con mucha atención, pero de una lectura muy simple, muy directa, podrías decir que sí es compatible, ¿no? Obviamente habría que verlo con mucho más detalle. Bueno, ¿qué otro tipo de disposiciones hay? Protección a los consumidores y de su información personal, este tema relacionado con la preocupación por la seguridad. Principios sobre el acceso y uso del Internet, ahorita los vamos a ver. Marco Nacional de las Transacciones Electrónicas, autenticación electrónica, firma electrónica, comercio sin papel, comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas. Este largo nombre lo que quiere decir es spam, ¿no? Spam comercial. Cooperación, responsabilidad de las plataformas digitales, que es un tema muy, muy relevante ahora en la discusión en Estados Unidos. Código fuente, que fue un tema que introdujo por primera vez Japón, la negociación del TPP, y ciberseguridad. Como pueden ver, algunos de estos artículos ya no es que no sean importantes, sino que ya quizá no son centrales al comercio digital per se, sino que facilitan pues todo el medio ambiente alrededor de la economía digital, ¿no? La mayoría de ellos facilitan tener un ambiente más propicio para que crezca libremente el comercio digital a través de de facilitar la economía digital. Vamos a ver estos de alguna manera a través de sus disposiciones específicas en los diferentes capítulos, ¿no? Aquí estoy usando el TEMEC, perdón, el TPP, después TIPAT, y lo que necesitamos acá en el tema, protección al consumidor en línea, lo que intenta hacer es, se pone mucho más vulnerabilidad los consumidores cuando hay operaciones en línea. No sabes dónde está ubicado jurídicamente la empresa en la que tú estás comprando. Puede estar en otro país, el centro de distribución, y en un país diferente al tuyo también, la constitución formal de la empresa. Entonces, ¿qué pasa si hay un mal servicio o un producto defectuoso? ¿Cuáles son las reglas que aplicarían para la defensa del consumidor en esos casos, ¿no? Todas estas preguntas todavía no tienen una respuesta muy clara, y lo que se hace en los capítulos de comercio digital es fomentar la cooperación entre las partes para que se atiendan de alguna manera estos temas de preocupación de sobreprotección al consumidor. ¿Qué se hace, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico? Bueno, pues se propone intercambiar entre las agencias de protección, los sistemas nacionales de protección al consumidor, hacer acuerdos entre los sistemas de protección al consumidor de los países parte para intercambiarse listas de malos proveedores o de malos, malos proveedores, ¿no? Que te dan un mal servicio o te dan un mal producto.
Eso es una manera de alguna manera de proteger a los consumidores cuando ya sabes que tal empresa tiene un mal récord en uno de los países parte, ¿no? Todavía son esfuerzos un poco tibios de proteger al consumidor, pero bueno, es lo que hay. Es una disciplina ciertamente muy importante, pero también muy compleja de regular por los diferentes marcos normativos en los países con respecto a la protección al consumidor. No son marcos internacionales normalmente, no hay un organismo, creo que no hay un organismo, si alguien sabe, corríjame por favor, no hay un organismo multilateral de protección al consumidor que establezca estándares internacionales, o por lo menos no se incorpora en la redacción de los tratados al día de hoy. Si existe uno y si tiene estándares internacionales, será buenísimo incorporarlo, por supuesto, en los próximos artículos sobre este tema, en las negociaciones futuras de México. Protección de la información personal, hay ciertas reglas, hay estándares internacionales sobre la protección de la información personal y cada país también tiene el derecho de poner un marco normativo interno sobre la protección de datos personales y la capacidad de las personas de restringir la disponibilidad de sus datos personales para el uso de otras partes, ¿no? De terceros. A eso se refiere este artículo dentro de nuestros capítulos. ¿Qué más tenemos? El acceso y uso del Internet. Este es un principio que se tomó prestado de los capítulos sobre telecomunicaciones, desde la OMC hasta nuestros capítulos más viejitos, como el del Telecan, el capítulo 13 de telecomunicaciones del Telecan. Ya tenía un artículo sobre acceso y uso de las redes públicas de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir? Que si hay normalmente una concentración en quien provee la infraestructura de algo, es importante que quien provee esa infraestructura le permita a los nuevos entrantes a ese mercado conectarse a la infraestructura que ya existe y no tener que construir su propia infraestructura. No tiene mucho sentido en telecomunicaciones, donde era muy caro tender todo el cableado de telecomunicaciones de un país. Entonces deberías permitirle a los nuevos entrantes de telecomunicaciones conectarse a la red que ya existía. Lo mismo, este mismo principio se trae al capítulo de comercio digital y dices, bueno, si las grandes troncales digitales de Internet están en pocas manos en el mundo, en realidad, las pequeñas empresas que hacen comercio electrónico deben ser capaces de acceder al Internet en términos razonables, no discriminatorios, a precios accesibles, con condiciones transparentes, ¿no? Eso es lo que quiere decir este artículo. Que las reglas del juego desde la base, desde la infraestructura, desde el acceso al Internet, estén claras y permitan la competencia. Eso es lo que quiere decir este artículo. Marco Nacional de las Transacciones Electrónicas simplemente te pide que tengas un marco nacional para atender las transacciones electrónicas. En México, desde hace muchos años se cambiaron un conjunto de leyes para permitir eso, entre ellos la Ley de Protección al Consumidor y algunas otras leyes para permitir las transacciones electrónicas, las firmas electrónicas, en fin. Solamente te marca como un modelo, una ley modelo de UNCITRAL, de comercio electrónico, que es viejísima, ¿no? De 1996. Es lo único que dice ese artículo. Debes tener un marco nacional que permita tener una atención a las transacciones por medios electrónicos. Si no tienes uno, fíjate en esta ley modelo de la UNCITRAL, si todavía te sirve. Y evita, otra vez esto de mucha ayuda al que no estorba, evita una carga regulatoria excesiva al comercio digital. Si tienes nuevas reglas que van a afectar potencialmente al comercio digital, como sucede en nuestros artículos de reglamentación nacional, de nuestros capítulos de comercio transfronterizo de servicios, permite que quienes van a ser potencialmente afectados conozcan esa nueva normatividad antes de que entre en vigor. Y permíteles hacer comentarios antes de que entre en vigor. Considera su opinión, ¿no? Considera la opinión de los que van a ser afectados antes de que entre en vigor esa normatividad. Es lo único que dice este artículo. Es un artículo, pues, importante porque te marca el derecho a regular, pero no a sobreregular y a regular de una manera incluyente, ¿no? Considerando la opinión de los afectados. Autenticación electrónica y firma electrónica no te especifica cuál debe ser el modelo para autenticar las operaciones digitales, solamente te dice que debes tener
estándares técnicos que permitan las transacciones digitales y que esos estándares técnicos se hablen con estándares técnicos de otros países, ¿no? Que no sea tan cerrado tu desarrollo tecnológico para permitir una firma digital o una autenticación electrónica, que no se hable con otros sistemas del mundo, ¿no? Es decir, que permita la interoperabilidad, eso quiere decir, permitir la interoperabilidad, que tu sistema se hable con otros sistemas y no que sea un sistema cerrado. Y bueno, se pueden exigir en caso de ciertas operaciones, ciertas transacciones especiales, estándares de desempeño específicos, ¿no? Por ejemplo, en el tema financiero, pues las transacciones financieras digitales entre bancos del mundo pues, se rigen a través de SWIFT, ¿no? De este sistema que sí tiene un estándar específico, muy seguro para transmitir operaciones financieras entre bancos y también entre privados con bancos, ¿no? Bueno. Como eso, el SWIFT es el heredero del Telex, ¿no? Para los que todavía nos tocó trabajar en un banco en los 90s que había Telex y había SWIFT al mismo tiempo. Bueno, comercio sin papel, cooperación y spam comercial. Esto ya no tiene que ver con comercio digital, pero tiene que ver con un ambiente que facilite pues la vida para las operaciones comerciales, ¿no? O sea, no está combatiendo cualquier tipo de spam, solamente el spam comercial. Esto es importante, ¿no? No cualquier tipo de spam, sino solamente aquel que se refiere a algo que te quieren vender. Y los países deben tener en su sistema regulatorio una manera, no te dice cuál, pero sí debe haber una manera en la que el usuario pueda decir, yo no quiero recibir más esto, ¿no? O sea, debe haber en la regulación de los países la libertad de que el usuario diga yo ya no quiero recibir esta información. Ya sea que él la pueda bloquear o que el usuario notifique a alguien y ese alguien bloquee ese tipo de información. Debe haber algún mecanismo. ¿Qué es lo que hay en México? Pues básicamente una mención en los correos electrónicos donde dice si ya no quieres seguir recibiendo este tipo de correos, hazle clic aquí, ¿no? Así es más o menos como se regula esta parte, en el caso de algunos países como México. Servicios informáticos interactivos es un nombre terrible para un artículo muy importante. En inglés se llama, ¿cómo se llamaba esto? Interactive Computer Services. En realidad yo creo que todos los servicios informáticos son interactivos, pero bueno, a lo que se refiere este artículo es a un tema muy específico que tiene que ver con, en una plataforma digital, si hay un acto ilegal en esa plataforma, ¿quién es responsable? ¿Es responsable la plataforma? ¿Es responsable el usuario? ¿O quién es responsable? ¿No? Y mi ejemplo de toda la vida es, a ver, yo tengo una casa y en Cuernavaca, ojalá, tengo una casa en Cuernavaca y... Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Y entonces la rento por Airbnb, ¿no? La tengo ahí en Airbnb y de repente llega alguien y me la pide por una semana y ya está, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de una plataforma digital, Airbnb, de mí, que soy el usuario de Airbnb, y del consumidor del servicio de hospedaje, ¿no? El que me la renta. ¿Qué pasa si llega una persona y me la renta por un mes, yo se la rento y resulta que es un secuestrador y tiene ahí una persona retenida en mi propia casa por un mes? Y luego lo descubren y entonces, ¿quién es el responsable? ¿No? El responsable soy yo, como dueño de la casa. El responsable es el secuestrador nada más, o todos, o también Airbnb, ¿no? Lo que dice la ley que se tomó como referencia para tener este artículo en el TMEC es una ley de Estados Unidos que se llama Decency Communications Act, la ley de decencia en las comunicaciones. Es una ley de los 90s y tiene una sección, la sección 230, que habla de esto.
Lo que dice esta ley es que, obviamente en los 90s, imagínense el escenario, lo que quería Estados Unidos era que crecieran de una manera espectacular las plataformas digitales. Entonces, el sentido de esta ley es: no le doy ninguna responsabilidad a las plataformas digitales. O sea, las plataformas digitales no tendrían ninguna responsabilidad si yo le rento mi casa en Cuernavaca a un secuestrador. Hay un caso muy sonado, de hecho, si pueden ver, creo que había, no sé si todavía esté, pero había un documental en Netflix que se llamaba algo así como, híjole, ya no me acuerdo, algo así como Backpage, o Backpage era el sitio de internet de servicios de, ¿cómo se llama esto? De escorts en Estados Unidos, y que era acusado, y tenía razón, era acusado de ser una red de trata de personas. Y entonces hay toda una serie de demandas en algunos estados de Estados Unidos porque Backpage no quería bajar contenidos de mujeres que estaban ahí en su página contra su voluntad. Y los familiares que las encontraron después de que las habían perdido, que las encontraron a través de esa página, demandan en algunos estados que se haga responsable a ese sitio de estos delitos. Y al final el sitio de internet que les estoy contando gana la demanda y no tiene ninguna responsabilidad. Entonces es un caso terrible que empieza a provocar muchísimo debate en Estados Unidos, en diferentes estados de la Unión Americana, sobre la conveniencia de seguir teniendo esta sección 230 de la DCA, de si no será mejor tener una redacción que sí le asigne responsabilidad a las plataformas en la medida de lo posible, utilizando la tecnología, es decir, utilizando algoritmos, para que no se viole también el derecho a los datos personales de los usuarios, ¿no? O sea, aquí el debate es cómo vigila la plataforma que no haya una operación delictiva y al mismo tiempo respeta el derecho del usuario sobre su información, ¿no? La información que sube a la plataforma. Entonces, no hay tal debate porque la tecnología ya permite que con ciertos algoritmos se detecten ciertas palabras que se repiten en algún servicio, y eso te permita tener alguna sospecha de que hay alguna actividad delictiva ahí, y entonces puedas simplemente bajar esos contenidos por tu propia decisión como empresa, como plataforma digital, ¿no? Perdón. Entonces, eso es un tema que se debate. Estados Unidos propone en el TMEC que México y que Canadá tengan este artículo de Interactive Computer Services. México y Canadá no lo tienen en su legislación y cuesta mucho trabajo aceptarlo. Primero, porque todo el debate que conocemos que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y segundo, porque al menos en el caso de México, el argumento era: en México hay muchas dependencias que tienen que ver con comercio digital, no hay un organismo central que regule el comercio digital, ¿no? Hay muchísimas dependencias, desde las dependencias relacionadas con la seguridad, telecomunicaciones, contenidos digitales, oficinas dentro de la presidencia que tienen que ver con el entorno digital, en fin. Entonces, había muchos jugadores y no había una regulación. Entonces, al final del día, México obtiene un periodo de gracia de 3 años para tener disposiciones sobre este tema. Dijimos 3 años pues para que un poco se resuelva el debate en Estados Unidos, aprendamos cuáles son las mejores prácticas en el mundo y tengamos una ley en vigor que atiende este tema. La verdad es que pues ya pasó 1 año, ojalá ya esté habiendo algún grupo de trabajo para preparar esta legislación, porque es un compromiso de México y de Canadá. Bueno, código fuente es una propuesta, les decía, de Japón. Ninguna parte requiere, la redacción específica, ninguna parte requerirá la transferencia o el acceso a un código fuente de un programa informático, propiedad de una persona de otra parte, o el algoritmo expresado en ese código fuente como condición para la importación, distribución, venta o uso de tal programa informático. ¿Qué quiere decir eso? Los programas que nosotros conocemos normalmente y que compramos, por ejemplo, Office, tienen adentro un programa que te dice cómo se hizo el Office.
¿no? O sea, te dice cómo se estructuró el Office. Ese es el código fuente. Nosotros no lo vemos como usuarios, pero tiene una lógica, un algoritmo que conoce quién lo inventó. Entonces, algunos países tenían en su regulación el requisito de que para vender en ese país necesitabas darle al gobierno el código fuente, ¿no? Entonces, ya con todas las preocupaciones de propiedad intelectual que se pueden imaginar, además de preocupaciones sobre espionaje. Entonces era muy complicado. Entonces hay un artículo que propone Japón en donde no se debe ceder el código fuente. Ciberseguridad es un tema súper importante en la realidad actual del comercio digital. Los fraudes por las plataformas digitales están a la orden del día y los ciberdelitos son una parte importantísima de los ingresos del crimen organizado internacional. Entonces la coordinación para atender estos ataques debe ser también internacional. Lo que dice el artículo de ciberseguridad es que va a haber una cooperación entre las partes de esos tratados para desarrollar las capacidades domésticas para atender estos ciberdelitos. Va a haber cooperación internacional para detectar a los delincuentes internacionales y va a haber un enfoque racional para vigilar estas operaciones. No puedes vigilar absolutamente todo. Como pasa un poco con la carga internacional, no puedes revisar absolutamente todo lo que pasa por las redes informáticas. Aquí no, tampoco lo puedes hacer de manera física, ¿no? Entonces, debes de tener en vigor un enfoque de riesgos con una regulación prescriptiva. Básicamente es tener un enfoque, una metodología que te permita minimizar el riesgo sin entorpecer el flujo de las transacciones digitales. Un poco lo que se hace también en las transacciones físicas a través de las fronteras, ¿no? Un enfoque de riesgos con una revisión aleatoria bajo ciertos parámetros, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa en la OMC? Nada más para contener la foto completa y no comerme mucho de la presentación porque me interesa que si tienen preguntas las podamos discutir. En la OMC, desde la Conferencia Ministerial de 1998, se estableció un programa de trabajo para el comercio electrónico, le llamaban ahí, ¿no? Y cada año se reporta qué hace ese comité. En realidad no hacía mucho, hasta 2017, que en la Conferencia Ministerial número 11 de la OMC, varios países dicen, vamos a negociar un texto plurilateral. O sea, si no le quieren entrar los 164 países de la OMC, vamos a negociar un texto plurilateral sobre comercio digital. Lo lanzan 71 países y ahora actualmente sigue en negociación, lo están negociando 86 miembros de la OMC y está coordinado por Japón, Australia y Singapur. El objetivo de esta negociación es tener un texto de comercio digital multilateral que sirva como una herramienta de inclusión, aquí refiriéndose al crecimiento de las pymes exportadoras, que construya la confianza en los consumidores y que apoye a las empresas en su operación internacional. A septiembre del año pasado ya había un texto consolidado, le llaman los traductores de la OMC, que son españoles, le llaman texto refundido. Y hay un texto refundido, a mí me suena como un texto ahí guardado en lo más recóndito de un closet, pero bueno, le llaman texto refundido, es un texto consolidado para efectos de la negociación. Hay convergencia en 8 artículos. Esto está tomado de la última declaración de los negociadores. El texto obviamente no se conoce porque es un texto de negociación. Y como ya no soy negociador, pues ya no lo conozco. Pero dice la declaración que hay 8 artículos en donde hay mayor convergencia. Lo que quiere decir es que ya casi está por acordarse 8 artículos. Protección al consumidor, firmas y autenticación electrónicas, spam comercial, datos abiertos de gobierno. Por ejemplo, este artículo no lo tenemos en nuestros capítulos de TLCs. Contratos electrónicos tampoco lo tenemos en nuestros capítulos de TLCs. Transparencia, comercio sin papel y acceso a Internet. Todos los demás, salvo estos 2 que les digo, los tenemos en nuestros capítulos. Luego hay todavía mucho trabajo por hacer en estos otros artículos, ¿no? Todos esos que ven ahí sí los tenemos en nuestros capítulos, salvo facturas electrónicas, ¿no? No forma parte de nuestros capítulos de comercio digital el tema de facturas electrónicas. Pero bueno, es un tema que, como en la OMC se negocia de una manera más integral, no distingue entre disciplinas de comercio por un lado y disciplinas de bienes por otro lado para estos textos transversales. A lo mejor por eso hay estas otras disciplinas de contratos electrónicos, facturas electrónicas, ¿no?
Bueno, eso pasa en la OMC. Y luego, finalmente, para mostrarles un ejemplo de otro tratado del que México no es parte, les quise mostrar lo que hay en el RCEP, ¿no? El RCEP es el Regional Comprehensive Economic Partnership, es el acuerdo comercial más grande del mundo por su contribución al PIB, 30%, lo forman 15 países, como todos ustedes saben, los 10 países de ASEAN, más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, son los 15 países del RCEP. Como pueden ver aquí, la iniciativa de la OMC es liderada por Japón, Australia y Singapur. Japón, Australia y Singapur son tanto parte del TPAT como parte del RCEP. Entonces tienen como que la foto completa de las dos macro acuerdos regionales que hay en el mundo, ¿no? Entonces ahí hay un capítulo 12, ya entró en vigor el RCEP para 11 de los 15 países, falta Myanmar, Indonesia, Filipinas y Malasia. Por cierto, también Malasia falta de aprobar el TPAT, y tiene menor ambición. No hay una moratoria, un poco al estilo de la OMC, sobre el no cobro de aranceles. No hay artículo de no discriminación. Y luego hay periodos de gracia o phasing periods para Myanmar, Laos y Camboya. En muchas disciplinas les dan 5 años para cumplir con las disciplinas. Y la cosa más importante que le da la mayor debilidad a este capítulo es que no aplica el mecanismo de solución de diferencias a este capítulo del RCEP. Es decir, este capítulo no tiene dientes, por lo tanto, pues cualquiera lo pueden cumplir y no pasa nada. Y bueno, es lo que les quería contar. Hay muchas cosas que están en la discusión de lo digital en el mundo y que no están en los capítulos, como pueden ver, ¿no? No hay nada sobre inteligencia artificial, no hay nada sobre datos en la nube, sobre Big Data, no hay nada sobre estos temas, ¿no? Sobre impresión 3D, pero en realidad no son temas de comercio digital per se, aunque sí podrían estar en estos capítulos, ¿no? Es cuestión de simplemente una evolución de las disciplinas de los capítulos en los TLCs, y también el hecho de que siempre la regulación doméstica, como lo pongo ahí, y los tratados siempre van atrás del avance tecnológico, ¿no? Por eso el título de Persiguiendo el futuro. Nos la pasamos siempre en los tratados persiguiendo algo que se mueve mucho más rápido, como es el comercio digital, ¿no? Entonces, sin duda es un tema relevante, muy relevante para las pymes, y el tema de cooperación es fundamental para atender los retos de transacciones internacionales que cambian todo el tiempo de lugar, y donde la virtualidad pues hace también más vulnerable al delito este tipo de operaciones. Y bueno, ya se me olvidó poner mi lámina final donde siempre presumo mi avatar de TLC, pero bueno, ya la pondré en la versión que les comparta después. Muchísimas gracias y atentos a si tienen preguntas. Pues Memo, te agradezco muchísimo esta plática, este trueque. Como siempre aprendemos muchísimo de ti. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Te queremos dar este reconocimiento otra vez virtual, en donde dice TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Guillermo Malpica Soto por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Persiguiendo el futuro, comercio digital en los TLCs de México, el día 18 de mayo del 2022. Muchísimas gracias, Memo. Muchísimas gracias por invitarme y por el reconocimiento. Siempre un gusto. Y hay muchas felicitaciones de todos los que nos acompañan el día de hoy. En verdad que excelente plática, ¿no? Que muy actual. Así que muchísimas gracias y como siempre, esta es tu casa. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Kroger brand products from Baker's, you can make all your favorite things this holiday season. Because Kroger brand's proven quality products come at exceptionally low prices. And with a money-back quality guarantee, every dish is sure to be a favorite. Whether you shop delivery, pickup, or in-store, Kroger brand has all your favorite things. Baker's, fresh for everyone.